Vamos a hablar un poquito de lo que son los rayos, ¿sí? Los rayos y acá, como ustedes pueden ver, hay un montón de temas que vamos a charlar, ¿sí? ¿Qué son los rayos? ¿Cómo se forman los rayos, los truenos, los relámpagos? Los rayos en la historia, ¿sí? Que ha estado ocurriendo en la historia, ¿sí? El hombre cómo los ha ido viendo, ¿sí? En las distintas culturas, y el top de lugares con más rayos en el mundo. ¿Y qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Frente a una tormenta eléctrica? Posiblemente esta última parte sea la que más les llame la atención, porque la idea también es sacar algunos mitos, ¿sí? Que ocurren y que por ahí a muchos les sorprenderá que tienen y que no tienen que hacer cuando hay una tormenta. Bueno, sin más, arranquemos con la charla. Bueno, primero, todos habrán escuchado a la expresión del Capitán Haddock en Tintín, por eso yo puse la foto acá, mil rayos, ¿sí? 1.000 millones de rayos, es una expresión que se usa, pero vamos a ir un poquito a ver en la historia, ¿sí? De nuestro, en general, ¿no? Acá yo traje algunos dioses, ¿sí? De Latinoamérica y uno de ellos de Grecia, que por ahí algunos no los conocen, algunos sí. Zeus seguro que lo conocen, es el dios del rayo en la mitología griega. ¿Sí? Los antiguos a los rayos, a las tormentas, les atribuían poderes, ¿sí? Pensaban que eran los dioses, y cada cultura lo representó de una manera distinta. Zeus es el más conocido, ¿sí? O Júpiter para los romanos, Júpiter, que ustedes lo van a ver después de la charla, ¿sí? El gigante del sistema solar, que también tiene una tormenta, del cual vamos a hablar. Tlaloc, ¿sí? O Tlaloc, ¿sí? El dios de la lluvia, de los toltecas, o mexicas, ¿sí? Era un dios que estaba relacionado más que nada con las cosechas, se lo veneraba así con rituales para pedirle buenas cosechas, así que en algunas culturas el dios del rayo en general estaba más asociado a la lluvia, me ha salido de la lluvia. Ilialpa o Iliapa, dios del rayo y lluvia incaico, ¿sí? Acá lo podemos ver con su representación, ¿sí? Con una como corona de rayos, y Tupa, el dios del rayo en la mitología guaraní. Este dios, curiosamente, no estaba relacionado con las cosechas como por ahí sí el incaico y el tolteca, ¿sí? Sino era más un dios que con el rayo castigaba, era más parecido a Zeus. El rayo lo utilizaba como un castigo. Si no se cumplían las órdenes del dios superior, ¿sí? Que no era él, sino era alguien que estaba por encima de él los castigaba con los rayos. ¿Sí? Así que había dioses que por ahí estaban asociados al rayo, pero a la lluvia eran más benévolos, y otros que eran más agresivos. Todo esto, mitología, la ciencia a lo largo de la historia fue descubriendo un poquito más qué es todo esto de los rayos. Ahora vamos a ver cómo se forman los rayos, ¿sí? Que no es algo nada sencillo, ¿sí? Yo espero que con esta explicación lo puedan entender, cualquier cosa me lo pueden preguntar. Vamos a ver un tipo de rayo que es el que uno quizás conoce más, la descarga de nube a tierra, porque al final de cuentas, el rayo es una descarga eléctrica, ¿sí? Lo que vamos a ver es 4 etapas, ¿sí? Lo que tiene que pasar primero para que se forme el rayo, lo que ocurre primero antes de que el rayo lo podamos ver, y finalmente el rayo cuando lo vemos. Lo que se llama primero las condiciones de predestello, es decir, antes de que ocurra el destello, el rayo. Lo primero que necesitamos, yo acá se los muestro, es una nube llamada cumulonimbus, que quizás el nombre le suena, son las famosas nubes de tormenta, muy elevadas, ¿sí? En altura, alcanzan unos 30 kilómetros de altura en la vertical, y justamente como alcanzan esas alturas, fíjense acá lo que son 0 grados, menos 10 grados, menos 30 grados, indica justamente las temperaturas a las cuales está esa nube. Entonces, fíjense, esta parte de la nube está a menos 30 grados, ¿sí? Hace mucho frío dentro de la nube, por lo tanto se forman los famosos cristales de hielo. ¿Sí? Son nubes que tienen granizo también adentro, y por supuesto gotas de lluvia. Entonces se forman tanto granizo como gotas de lluvia. Perfecto. Estas tormentas, estas nubes, tienen aire que asciende y desciende, o como le llamamos los meteorólogos, corrientes ascendentes y corrientes descendentes, que todo el tiempo están
circulando dentro de la nube. ¿Qué pasa con estas corrientes? Hacen que las gotitas de lluvia y los cristales de hielo se choquen, se golpeen, friccionen unos con el otro. Las partículas de agua y hielo están cargadas, ¿sí? Todo en realidad tiene carga positiva y negativa. Lo que hacen estos choques es que se vayan cargando o descargando y por lo tanto se acumulen, ¿sí? Junto con estas corrientes, los cristales de hielo que en general son más livianos y tienen carga positiva o quedan con carga positiva en la parte superior de la nube, y lo que es las gotitas de lluvia, que suelen ser más pesadas, en la parte inferior y, bueno, un poco en el centro de la nube, ¿sí? También se forman algunas partículas positivas, pero que no van a influir demasiado. Otra cosa muy importante, acá hay un cronómetro, ¿sí? ¿Qué dice este cronómetro? Horas, minutos, segundos, milisegundos, nanosegundos. Ustedes van a ver que a medida que yo pase las diapositivas, ese relojito va mostrando cuánto tiempo pasa. Perdón. Disculpen. Y les va a dar una idea de el tiempo que tarda en formarse un rayo, que es muy poquito. Vamos, entonces. Una vez que tenemos la nube así, distribuida las cargas, importante, la Tierra, cuando el día está despejado, en general tiene una carga negativa. Por eso acá están las carguitas negativas. Pero cuando se forma una nube por encima y toma estas características, lo que hace es repeler las cargas negativas de la Tierra y atraer las positivas. Entonces, se acercan, mejor dicho, estas positivas acá. Sigamos. Fíjense lo que pasó en el cronómetro. 20 milisegundos pasaron hasta que, ¿qué ocurre? Obviamente, hay cargas distintas, hay distintas cargas entre la Tierra y la nube, entonces, el aire es un muy mal conductor. ¿Qué significa muy mal conductor? Que no se transmite la electricidad a través del aire. Es muy difícil que pase. Entonces, lo que ocurre es que estas cargas se atraen, las positivas de la Tierra y las negativas de la base de la nube, pero no logran formar la descarga porque el aire es mal conductor. Pero a medida que va pasando el tiempo, estas cargas se van atrayendo, hasta que lo que ocurre, se forma un trazador descendente, es decir, hay una atracción entre las dos cargas, de manera que lo que ocurre, hay un trazador, sí, que va avanzando, o sea, estas cargas negativas de la nube se van acercando hacia la Tierra. Esto no lo vemos nosotros, además ocurre en un tiempo muy corto. Lo que hacen es, se van como acercando hacia la Tierra, por eso se llama un trazador descendente. Solamente lo detectan algunos instrumentos. Y va abriéndose paso en el aire, ¿sí? Muy bien, entonces, se va acercando hacia la superficie. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ocurre, que se llaman trazadores descendentes 10 milisegundos después, es las cargas negativas que estaban sobre la Tierra se empiezan a acercar, ¿sí? A medida que el trazador se va acercando, sobre los puntos más altos. Esto es muy importante, porque esto va a ser un pie para lo que vamos a ver de las precauciones que hay que tener. Fíjense, se empiezan a colocar sobre puntos altos, árboles, acá no tenemos por ahí antenas, pero también podría ser. Es decir, buscan los lugares más cercanos a la nube. Una vez que el trazador va acercándose cada vez más hacia los trazadores ascendentes, que son positivos, finalmente, cuando se logran tocar, se llama una descarga de retorno. ¿Qué significa una descarga de retorno? Que va desde la Tierra hacia la nube, no desde la nube hacia la Tierra, ¿sí? Entonces, ocurre la descarga de retorno, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en realidad? Hay un intercambio de cargas positivas y de cargas negativas, ¿sí? Las cargas negativas de la nube bajan a la Tierra y las cargas positivas de la Tierra van hacia la nube. Todo esto genera esta descarga de retorno, ¿sí? Como es una energía muy fuerte, es lo que nosotros vemos, termina siendo el rayo que nosotros vemos, y lo que ocurre es, esta gran energía, ¿cómo se puede detectar? Además de que nosotros la vemos, por ondas de radio, como se generan ondas de radio,
se captan con algunas redes de detección terrestre, y el pulso óptico brillante, o sea, el relámpago, que vamos a ver qué es, se puede detectar con el GLM. El GLM es un instrumento que existe en los satélites. Los satélites GOES sí es un detector de rayos. ¿Sí? Entonces, acá estamos, a los 30 milisegundos la descarga de retorno. Perfecto. Buenísimo. Ahora, ¿se termina ahí? No. Si todavía la nube tiene carga negativa, como acá ven ustedes, ocurre otra descarga, que es la descarga guía. ¿Se acuerdan del trazador que les mostré antes? Bueno, las cargas negativas se comienzan a acercar otra vez hacia la superficie. Obviamente, van a acercarse más rápido porque ya se abrió el camino. Ya el trazador hizo su camino hacia la Tierra. Entonces, acá la descarga guía es más rápida, que esa no la vemos. La descarga de retorno otra vez ocurre. Es decir, es otra vez otro rayo que cae. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto puede repetirse, ¿sí? Este ciclo, descarga de guía, descarga de retorno, se repite 3 a 4 veces, mientras que la nube tenga carga negativa. Una vez que la nube ya no tiene más carga negativa, listo, se terminó el rayo. O, digamos, la secuencia de rayos en realidad. Perfecto. Ahora, todo el proceso, si ustedes ven más o menos todos los... Belén. Sí. Decime, Mariela. Sí. No los escucho, ¿pasó algo? Belén se cortó, no sé si te quedaste sin internet o algo, pero se cortó hace un rato. ¿Se cortó? Belén, te congelaste 2 minutos. Ah, Volvé a la diapositiva anterior. ¿a la anterior? ¿Acá? Ahí. Ok, ¿volvemos? Dale. Ahí estamos bien, ¿volví? Perfecto, bueno, lo vuelvo a decir por las dudas. Entonces, ocurre la descarga de retorno. Recordemos que, ¿qué estaba pasando? Las cargas negativas se estaban acercando hacia la superficie, lo que llamamos el trazador. Se encontraron con las cargas positivas que estaban subiendo desde la superficie, que es el trazador ascendente, pero al final de cuentas son cargas positivas, se encuentran. Cuando se encuentran, lo que se hace es la descarga de retorno, que es el rayo. ¿Pero qué es? Nosotros parece que lo vemos desde la nube hacia la Tierra, pero en realidad ocurre de la Tierra a la nube. Fantástico. En ese canal, que es el rayo, hay un intercambio continuo de cargas positivas y cargas negativas. ¿Sí? Que lo que se dice es se drenan, es decir, todo el tiempo están moviéndose estas cargas positivas y cargas negativas. Por eso es muy intensa la energía que produce. Y se puede detectar por las ondas de radio que genera, ¿sí? La captan algunos tipos de radiación de detección, y el pulso óptico que genera lo detecta el GLM, que es un instrumento de detección de rayos. Bien, sigamos para la siguiente. Si todavía la nube tiene carga negativa, o está cargada, como le decimos, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar otra vez las cargas negativas que se van a acercar hacia la Tierra. Se le llama descarga guía, pero al final de cuentas es lo mismo que vimos antes, ¿sí? Se van acercando hacia la Tierra, obviamente no le va a costar tanto llegar a la Tierra, porque ya hubo un trazador, ¿sí? Ya se acercaron antes unas cargas, entonces ya está el canal abierto, como se le dice, o es más fácil transitar el aire ahora. Y nuevamente se va a encontrar con cargas positivas y ahora ocurre una segunda descarga de retorno. ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos otro rayo. O sea, es un ciclo de descarga, descarga de retorno, descarga, descarga de retorno, que se repite 3 a 4 veces siempre que la nube tenga carga negativa. Una vez que la nube ya no tiene más carga negativa, listo, se terminó el rayo, se terminó la actividad eléctrica. Todo el proceso, más o menos, dura 100 a 200 milisegundos. Sí, es muy poco tiempo. Acuérdense del relojito que yo les mostraba. Bueno, ¿hasta acá todo bien? Seguimos. Yo les hablé de algunos instrumentos que miden rayos. Hay varios, algunos son más nuevos, otros más viejos.
Esto que ven acá es una antena de red de detección de rayos, se le llama, esto es en Estados Unidos, acá existen algunas también. Detecta justamente el destello del trazador descendente. Es decir, lo que primero que vimos, ¿sí? Las cargas negativas de la nube hacia la Tierra y las de la Tierra hacia la nube, eso lo detecta. Eso lo puede detectar, por un lado, porque puede detectar ondas de radio, y además porque se encuentra justamente en una posición en Tierra donde puede detectar. Pero no detecta la descarga de retorno. ¿Sí? En cambio, los satélites, como el GOES-R, que tienen justamente este que yo les decía, el GLM, que se llama sensor de rayos geoestacionarios, como se encuentran en el espacio, detectan solamente las descargas de retorno, es decir, el rayo en sí. Porque las demás descargas no emiten luz y por lo tanto no las puede detectar. Bien, sigamos. Algo que por ahí uno se confunde o lleva por ahí a confusión de qué rayo, trueno y relámpago. El rayo, propiamente dicho, es la descarga eléctrica. Lo que nosotros, que por ahí lo asociamos a la luz, bueno, eso es el rayo. Y el relámpago es la luz. En realidad, el relámpago es la luz que vemos dentro del rayo. ¿Sí? Y el trueno es el sonido que escuchamos. Ahora, ¿por qué es el sonido? ¿Por qué escucho un ruido cuando hay un rayo? Lo que ocurre es que las descargas eléctricas, ¿sí? Que genera el rayo, aumentan muchísimo la temperatura. Muchísimo. Entonces, ¿qué se genera? El aire se expande de una manera tal que genera ese sonido. Se queda como una explosión cuando se expande. Ese es el sonido que nosotros escuchamos cuando escuchamos el trueno. Cuanto más cerca lo escuchemos, más cerca cayó el rayo. Ahora vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta de eso. El top de lugares con más rayos en el mundo. Por ahí algunos no los conocían, otros sí. El que se lleva el top es el lago de Maracaibo en Venezuela. ¿Sí? Se encuentra acá, para que se ubiquen. Es un lago donde, al parecer, los estudios indican que se generan muchísimas tormentas y en realidad se generan 297 tormentas por año promedio y caen una gran cantidad de rayos. ¿Sí? Algunos dicen que hasta 500.000 por año, lo cual es una cantidad bastante importante, pero no queda muy claro por qué se lleva el top. Porque algunos científicos plantean que puede ser la corriente del Caribe, que trae aire cálido, y al depositarse sobre las aguas del lago que son más frías se generan más tormentas, pero no está del todo claro por qué. ¿Sí? Pero Venezuela, en esta zona, ¿sí? Junto con Catalumbo, que es otra de las zonas donde también ocurren muchos rayos, son los que más tienen, por lo menos por ahora, mantienen el podio. Donde antes se pensaba que ocurrían la mayoría de los rayos, era en el Parque Nacional Kagusi-Biega, en la República Democrática del Congo, ¿sí? En África. Y el tercer lugar es Yabunda, también en la República Democrática del Congo. ¿Sí? No queda muy claro tampoco acá por qué ocurren, por qué tienen esa frecuencia, ¿sí? Pero son cosas que se están estudiando. Lo que sí se sabe es que en todos estos tres lugares hay una gran cantidad de rayos, ¿sí? Y son donde más ocurre. ¿Sí? Este parque nacional, por eso les pongo los gorilas, porque es un parque justamente nacional protegido, donde están estos animales. Pero también no es tan fácil realizar estudios en esa zona. De ser un parque protegido es más difícil. ¿Sí? Pero bueno, sigamos un poquito más. ¿Qué hacer y qué no hacer frente a una tormenta? Es muy importante, primero que no entrar en pánico. ¿Sí? Cuando uno se encuentra frente a una tormenta, lo primero que tiene que hacer es, bueno, calmarse, ¿sí? Ver hacia dónde puede uno ir a refugiarse, ¿sí? Y algunas cosas no hay que hacer y otras sí. Fijémonos, en este pequeño dibujo, ¿sí?
En cruces están los lugares donde uno no se tiene que colocar cuando hay tormentas eléctricas. ¿Sí? Esto sea árboles, antenas o postes. ¿Sí? En casas, sí. ¿Por qué no árboles, postes o antenas? Como yo les mostré antes, las cargas positivas de la Tierra buscan los lugares más altos para acercarse hacia la nube. Entonces, si nosotros nos encontramos cerca de un lugar alto, es muy probable que el rayo caiga ahí. ¿Sí? Entonces, no encontrarse debajo de lugares altos. Es importante también esto que acá dice 30 segundos el rayo. Es lo que se llama la regla 30-30. Eso significa que cuando cae un rayo, contar hasta 30 segundos. Si el trueno lo escuchamos antes de llegar a los 30 segundos, es muy probable que el rayo se encuentre a menos de 2 kilómetros. Sí. Entonces, ya es una advertencia de que los rayos están cayendo cerca. Así que a refugiarse enseguida. Si uno anda de campamento o anda de mochilero y anda con aquellas mochilas que llevan metal, que algunas están bien armadas que llevan como una estructura de metal, sacarse la mochila y dejarla en el suelo. ¿Sí? Porque también puede atraer porque es metal. Si estamos en la pileta, salir. El agua es conductora de la electricidad, así que aumenta el riesgo. Así que es muy importante que salgamos de las piletas, río, mar, donde estemos. Y si llueve, tampoco recostarnos en el suelo, porque el suelo está mojado. Y también eso atrae rayos. Si no nos queda otra que estar al aire libre, lo ideal sería ponernos en cuclillas para que justamente estar lo más bajo posible. ¿Sí? Pero lo ideal no es estar afuera cuando hay relámpagos o rayos. Tampoco, si estamos en una montaña, colocarnos en cuevas. ¿Sí? En general, las cuevas sí suelen ser más frías que afuera. Entonces, cuando hay diferencia de temperatura, se generan corrientes de aire. Y eso también puede ayudar a que los rayos caigan en esa zona. Uno de los mitos más conocidos de los rayos: si cae un rayo sobre una persona, queda cargada. No. Si llega a caer un rayo sobre una persona, no va a quedar cargada. Enseguida hay que hacerle RCP. No nos vamos a electrocutar por ir a atenderla. ¿Sí? Así que enseguida hay que atenderla. Si estamos en casa, cerrar las ventanas, ¿sí? Tratar de no mantenerse cerca de las ventanas en lo posible. Tratar de desenchufar los aparatos que sabemos que pueden quemarse, ¿sí? No tocar a aparatos eléctricos, sino hacer arreglos cuando hay tormenta. Evitar usar los teléfonos que no sean móviles, los teléfonos fijos, evitar usarlos cuando hay tormentas eléctricas. Sí puede haber riesgo de que los rayos caigan y quemen el teléfono, digo, el módem. Y acá esta imagen que les digo 30 minutos tiene también que ver con la regla 30-30. No salir de la casa hasta que pase media hora del último trueno. ¿Por qué? Porque le damos tiempo a que la tormenta se aleje. Si uno sale antes, la probabilidad de que caiga rayos sigue estando. Por más que deje de llover, la actividad eléctrica sigue estando. No tiene que, o sea, puede parar de llover y los rayos pueden seguir cayendo. Entonces, hay que esperar 30 minutos a salir de nuevo, ¿sí? Afuera del último trueno. Y una cosa más, tratemos de eso, cuando estamos afuera, buscar refugio. Ah, sí, dentro del auto también es seguro estar. Si uno se encuentra manejando, yo no puse acá la imagen, pero si uno se encuentra manejando y hay tormenta eléctrica, puede estacionar, ¿sí? Subir los vidrios del auto, no un auto descapotable ni un jeep, un auto cerrado, no tocar ni las ventanas ni el volante y quedarse dentro del auto. Si uno se queda dentro del auto, todo cerrado, y apagar el motor, estamos seguros. Si por esas casualidades el rayo llegara a caer,
nosotros no estamos tocando nada del auto, solo sentados, el rayo va a rodear el auto y va a descargarse por las ruedas. Siempre digo que las ventanas cerradas, apagado motor. ¿Sí? Bueno, solo les quería contar, para terminar la charla, ustedes ahora van a ver a Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar. Júpiter tiene una de las tormentas más impresionantes, ¿sí? La gran mancha roja de Júpiter. Los científicos estiman, ¿sí?, que se formó casi con fue una de las primeras cosas en formarse del sistema solar, ¿no? Por lo tanto, tiene muchos años. Ya terminó, Fede. Y esta mancha roja tiene un giro anticiclónico, ¿sí? Pero los científicos no logran todavía entender cuánta profundidad tiene en Júpiter, ¿sí? La sonda Juno, ¿sí?, que fue hace un tiempito a visitar a Júpiter, pudo medir hasta 300 kilómetros, pero no pudo medir más porque la sonda no llegó más. Pero eso no implica que la tormenta tenga 300 kilómetros de espesor, puede ser que tenga más. Y les tiro otro dato. Los vientos son de 450 kilómetros por hora. Es lo que se pudo estimar. ¿Sí? Pero los científicos todavía no logran ver la estructura de la mancha porque están tratando de hacer con modelos terrestres. Y al parecer, la atmósfera de Júpiter no funciona como la atmósfera terrestre. Entonces, los modelos cometen muchos errores porque estamos tratando de simular algo de un planeta 3 veces más grande que el nuestro en un modelo que simula otro planeta. Entonces, por ahora es un misterio. Lo que sabemos es cómo gira, los vientos más o menos, las velocidades, y que Juno nos dice que tiene esta profundidad. Así que hoy cuando lo miren, ¿sí?, también piensen que es un planeta muy misterioso. ¿Sí? Bueno, con esto cerramos. Obviamente abierta